Muy buena noche, bienvenido de nuevo a su programa Acción Positiva y muchas gracias por acompañarnos hoy en el seguimiento del programa que iniciamos el domingo anterior con el doctor Osvaldo Mazariegos, pues a quien ya presentamos anteriormente. Recordamos un médico psiquiatra sexólogo, actualmente presidente de la Asociación de Sexología de Luxemburgo, en donde practica. Y pues en el programa anterior hicimos una serie de definiciones, de visiones sobre lo que es el machismo, ese mal terrible para algunos, no tan terrible para otros, en proceso de evolución y cambio para muchísimas visiones, de repente depende de dónde se mire, pero que obviamente existe, está presente y hay que hacer cambios en él. Cuando hablábamos al principio, en una parte de su intervención, el doctor Mazariegos, a quien de nuevo le damos la bienvenida, porque ya estoy hablando, doctor, ni siquiera he vuelto a dar la bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado estar de nuevo aquí con nosotros. Muchas gracias, Francisco. Te agradezco mucho y también a los televidentes. Con mil excusas si digo algunas cosas un poco fuertes, pero es necesario decirlas. Yo creo que para plena comprensión es necesario, sí, ¿verdad, para Osvaldo? Bien. En el sentido de que cuando tú hablabas en el programa anterior, en una parte decías, no se nace machista, sino que se cambia en el camino. Sí. Y me recuerdo de una parte también en la que tú ponías un ejemplo personal, que cuando regresabas de la Facultad de Medicina de estudiar, pues tu mamá le decía a tus hermanas, atiendan a Osvaldo, sírvanlo, ¿verdad? Sí. Ahora, eso ha venido cambiando, Osvaldo, porque obviamente la mujer ya salió a la calle, la mujer ya trabaja, la mujer tiene un rol diferente. No falta la inquietud de quien dentro de nuestro público pueda decirnos, mire, ¿y esto ha contribuido a un debilitamiento de la estructura familiar o cómo es la nueva relación familiar? Vamos a hablar un poco también sobre, antes hablar de divorcio era imposible, ¿verdad? Te casabas y ahí estaba, era hecho. Ahora sabes que el divorcio es 50% más de las parejas. Sí, entonces, cierto. Todo esto también ha ido cambiando, Osvaldo. Pero hablemos un poco de los roles cambiantes estos. Sí, ¿verdad? Fíjate, a propósito de divorcio, sí era muy raro. Y me recuerdo mucho de la definición de un excelente abogado, Rubén López Marroquín, de aquí de Guatemala, que decía, el matrimonio es la única institución jurídica donde se corre el riesgo de acostarse en la misma cama con el enemigo. Para que nos imaginemos hasta dónde iba. Sí, ha cambiado. Ha cambiado mucho en favor de la mujer. Ya no es lo mismo. En el programa precedente tú hablaste de que había muy pocas mujeres antes, otrora, en la Facultad de Medicina. Yo me recuerdo bien. Cuando nosotros entramos a la Facultad de Medicina, entramos 400 estudiantes. 4 mujeres, imagínate tú, 4 mujeres. Pasamos al segundo, 36 estudiantes, 3 mujeres. Claro, ahí la proporción era ya... O sea que eso te da una idea de su capacidad, la devoción que tenían, porque la proporción era grandísima en relación al número elevado de varones en el primer año, y luego esas 4 mujeres, de ellas se graduaron 3. Claro, y eso pues ya dijimos que ha venido cambiando, no solo en medicina, sino que en todas las carreras, pues porque el acceso a la mujer es muchísimo más importante y muchísimo más adecuado. Pero volviendo un poco a la parte religiosa esta, ¿verdad? Porque realmente hablábamos del Islam, hablábamos aún de la misma religión nuestra, la católica, en la cual, en el caso de María, por ejemplo, también hay historias interesantes que tienen que ver en alguna forma con el desarrollo de este concepto del machismo, que viene desde atrás, pues. Muy buena pregunta y comentario. Fíjate tú que te voy a decir 2 cosas. Te diré 2 cosas. Primero, que es interesante lo que sucede con María, porque ella resulta embarazada por el Espíritu Santo. Pero esto implica una privación de su sexualidad. No se nos olvide eso, es importante. Segundo, José desconfía, pensaba que había algo malo y decide separarse. Y viene el ángel Gabriel y le dice, no temas, que María está embarazada, pero por el Espíritu Santo.
Igual cosa sucede en el Popol Vuh. No se te olvide que la princesa Ixquic resulta embarazada por el escupitajo de un ajpú que se había convertido en fruta. Y cuando, que es muy importante esto, eso cambia la actitud, cuando el padre de Ixquic descubre que está embarazada, decide matarla, sacrificarla, y la llama de este término, prostituta. Es muy importante todo esto. Luego hay otras consideraciones que van agregándose a este fenómeno. Sí, yo creo que hay mucho que lo hemos recibido inconscientemente, cultura que ha sido transmitida por siglos, pero que no viene de nosotros. Y luego hay una actitud que ha ido cambiando. El proceso es bueno, seamos positivos, no seamos nihilistas, hay cambios. Uno de los grandes flagelos que vivimos en Guatemala constantemente, a pesar de los cambios que han habido, tenemos que reconocer que la sociedad de Guatemala tiene características propias bastante peculiares, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, el hecho de la violencia contra la mujer. Hemos visto cómo la fiscal general, hemos visto cómo el procurador de derechos humanos, la misma sociedad señalando constantemente este abuso por parte del macho de la pareja con violencia contra la mujer. ¿A qué achacas tú esto? ¿La falta de formación, la falta de educación? Sí. Hablábamos contigo un poco antes del programa también acerca de decir, bueno, ¿es lo mismo el machismo que la paternidad irresponsable o cuál es el mecanismo que la origina? No necesariamente, pero sí hay hombres con tendencias machistas, pero muy responsables también. Hay un libro que se opone a esta actitud un poco peyorativa del machismo, un libro de Esther Villa, que se llama El varón domado, y que dice lo contrario, que son las mujeres las machistas, porque les conviene que el hombre sea macho. Entonces hay mucha discusión en esto. No necesariamente es una cosa negativa, yo no estoy en favor de eso. Creo que es mejor una relación respetuosa y, como yo te decía al principio, cuando el hombre cambia, cuando deviene hombre, originándose de los monos o de los primates, y ve a su compañera, esa actitud es diferente, es una actitud de aprecio, de respeto y sobre todo de amor. Actualmente tú sabes que el amor es una patología cerebral y se puede hasta fotografiar el amor como se fotografía la esquizofrenia, la mentira. La ciencia ha avanzado mucho, pero sobre todo en nuestro papel de médicos es importante escuchar, porque como decía un filósofo, escucha a tu paciente, él te dará el diagnóstico, escuchándolo. Y como ya lo dije en el programa anterior, cuando vine al Congreso Centroamericano de Medicina del Caribe y de Centroamérica, que decía Gregorio Marañón, e insisto, de todas maneras, el instrumento más importante con que cuenta el médico es la silla, es decir, sentarse y escuchar. Pero me ibas a hacer otro comentario, una pregunta. Sí, exactamente, para seguir en esta línea, ¿verdad? Porque obviamente cuando cambian, antes la mujer no tenía derechos, no tenía acceso, ahora hay más médicos, hay más abogados, etcétera. Ahora, resulta también de que hay quien señala que ese machismo ahora se ha vuelto un feminismo. Entonces, por ejemplo, una institución que antes podría pensarse que se beneficiaba del machismo era el divorcio. La mujer no tenía derechos y la mujer lo que el hombre le daba, ahí estaba. Pero ahora realmente pues las leyes equitativas, las leyes se han vuelto en teoría ciega, como debe ser la justicia e imparcial. Pero por otro lado se señala también de que hay una excesiva protección a la mujer en contra del hombre, en este caso, que la ley debería ser similar para ambos,
pero hablábamos contigo aún de casos, digamos, en Luxemburgo, en otros países europeos, en los cuales las leyes son tan duras contra el hombre en el caso del divorcio, que es prácticamente sumamente difícil o imposible. Sí, hay hombres que se han quedado en la calle cuando se divorcian. La protección es total para la mujer y ellas lo saben también. En España, te quería decir que en la época de Francisco Franco era prohibido el divorcio. Y Vallejo Nájera, un excelente psiquiatra de España, que ya falleció por supuesto, decía que el 75% de las mujeres españolas eran frígidas. Pero no solo eso, llevaban con orgullo su frigidez. Es decir, era una cuestión cultural. Ahora ha cambiado mucho, pero en la época era así. Esto quiere decir que el machismo no solo existe en América Latina. Se dice que los mexicanos, no se te olvide que la forma peyorativa como se menciona a una mujer en México es fea. Les dicen viejas a las mujeres. Si tienen 18, 20, 30 o 40 años. Y en Chile les dicen cabras. Es muy feo, pero esto se origina de esa actitud inconsciente defensiva que ya expliqué en el programa anterior. La presencia de la mujer en todos lados, en países machistas o no machistas. Por ejemplo, en Estocolmo, en la época medieval, se castigaba severamente al adúltero. Y en un museo encontré eso. El hombre que era adúltero era severamente castigado, se le llevaba a la picota. Lo arrodillaban y tenía que pedir perdón en público, porque si no era el causante de las epidemias, de las catástrofes. Entonces era muy difícil esa forma de comportarse ya en la época medieval. Esto quiere decir que todo lo que es sexual, machismo, feminismo viene desde hace mucho tiempo. Ahora tú dirías, por ejemplo, que volviendo al tema de la violencia contra la mujer, la violencia contra la familia, porque muchas veces pues vemos casos de mujeres golpeadas, incluso niños golpeados por padres que o están borrachos o están irresponsables. ¿Cuál dirías tú que es el mecanismo mental de ese padre? ¿Qué es lo que está queriendo demostrar cuando toma esa actitud y golpea a la mujer? ¿Es un resentimiento a la sociedad? ¿Qué crees tú que es lo que está queriendo demostrar en este caso macho cuando toma esa actitud? Tiene muchas explicaciones, diría yo. Falta de educación, desconocimiento, irrespeto, patología psiquiátrica, psicopatía, el alcoholismo es muy frecuente. Abascal hizo un precioso cuadro, un óleo. Abascal murió en 1984 u 81 y hizo un cuadro en torno al alcoholismo, el beber mucho, y entonces cuando uno bebe sale esa parte necrófila en algunos sujetos. En el vulgo, el término popular que se dice mal trago, es mal trago. Es decir, que puede salir una psicosis que está por ahí escondida, o una psicopatía, y como tú decías, enormes frustraciones del hombre. Generalmente, el niño que ha sido maltratado, digamos el niño mártir, en un momento dado al ser padre, también se vuelve agresivo contra su progenitura y contra su esposa o su compañera o su mujer. Yo creo que hay un problema de Edipo también que no hemos mencionado. El Edipo es la identificación, el primer amor que el individuo tiene con el padre del sexo opuesto, es decir, nosotros los hombres con la madre y las mujercitas con el padre. Y esto decide mucho. Por el Edipo triunfó Miguel Ángel Asturias, por ejemplo, porque adoraba a su madre. Y lo dice en Leyendas de Guatemala, dedica así a mi madre que me contaba cuentos. Y cuando le escribía
Él a su madre siempre le estaba dando consejos de que se cuidase y de su padre no hacía mucha mención, le decía don Ernesto, ni siquiera el papá. Y por ejemplo, en el señor presidente está el problema del Edipo, cuando habla él del pelele, que era un retrasado mental, y cuando le gritaban madre, imagínate tú, se enfurecía, mordía, pateaba, escupía el pelele. O sea que todo eso tiene una explicación que no es suficiente en este momento, porque sería muy extenso lo que tendría que decir. Pero sí hay razones profundas y una agresividad de gente agresiva que por X, Y o Z causas se vuelven violentos. Porque también la fuerza del hombre es grande. La mujer tiene esa belleza y un cierto grado de fragilidad, pero eso es hormonal, no es una cosa patológica. Creo que hay muchas razones para eso. Ahora, dirías tú que parte de la clave en esto reside, digamos, cuando Sor Juana Inés de la Cruz dice, hombre necios que acusáis a la mujer sin razón. Sí. La mujer, pues obviamente hemos visto la paternidad irresponsable, podríamos llamar la maternidad irresponsable por múltiples causas. Sí. Sabemos de que muchas niñas adolescentes quedan embarazadas y hemos visto casos, tú me mencionabas, hasta de 8 años en la historia. En la historia de ginecología y ginecología, ¿verdad? Niñas de 14, 15 años que tienen varios hijos. Pero ahí el tema principal, obviamente, del lado del hombre, el machismo, pero de parte de la mujer, la educación sexual. Porque yo creo que cuando tú mencionas de repente aquí, voy a decir algunas palabras que pueden sonar un poquito pesadas, duras o feas, pero nosotros tenemos que hablar con claridad. Sí. Las mujeres, las niñas guatemaltecas tienen que oír con claridad sobre lo que es la educación sexual, porque es la única forma que ellas verdaderamente pues pueden evitar también esta parte. 2 comentarios. La educación sexual casi es inexistente en el mundo. Cuando nosotros creamos la Asociación de Sexología en Luxemburgo, uno de los miembros, el distinguido doctor Alzan, Honoré Alzan, dijo, ya era tiempo, es urologo el doctor, ya era tiempo, porque en realidad, aún en ese país tan desarrollado, yo considero que es uno de los países más ricos del mundo y además la sede de la Unión Europea, una de las sedes, está Estrasburgo y Bruselas. En ese país no hay educación todavía, y lo que queremos hacer nosotros es ir a las escuelas. Un ejemplo, a pesar de que es una dictadura la más vieja del mundo, Fidel Castro, con el perdón del señor embajador, si está escuchando el programa, en este país la educación sexual existe y dan cursos e instrucción a las niñas y a los niños en la primaria y en la secundaria. Y entonces llegan con otra idea de la sexualidad. Nos falta mucho. Hay mucho que comentar. Hay que educar a la gente, inclusive en la Facultad de Medicina no nos dieron, yo no me recuerdo de haber recibido un solo curso de sexualidad. Sabemos la anatomía perfectamente, tú y yo estudiamos con Testi et Latarre, eran unos grandes libros, claro. ¿Sí? Pero te describimos perfectamente lo que es la anatomía de la mujer y del hombre, pero en cuanto a la sexualidad, no sabemos casi nada los propios médicos. Imagínate tú la gente, las personas que no son médicos. Claro, y hay temas pues que obviamente son difíciles de tocar, tabús para algunas partes de la vida social y religiosa. Pero por ejemplo, estaba leyendo una parte de un estudio que tú preparaste y hablabas de Guatemala cuando teníamos 12 millones. Sí. Y luego dice, no, cuando tenemos 16 millones. Explosión demográfica, ¿va? Por ejemplo. Porque obviamente esto requiere no solamente desarrollo económico, desarrollo cultural y sobre todo desarrollo educativo. Porque antes se decía que el niño nacía con el pan bajo el brazo. No. Con su baguette bajo el brazo, pero eso ya últimamente ya no existe. No. Sabemos que hay crisis, sabemos que hay sequía, sabemos que hay problemas. Entonces, toda esta parte de ese machismo
saber, ¿existe o no existe machismo todavía? ¿Tú lo considerarías todavía como un problema real, verdadero y fundamental en nuestros países? ¿O crees que es algo que estamos superando, que estamos mejor que antes, digamos? Estamos mejor que antes, estamos más conscientes y estamos superando el problema. Pero sigue existiendo, pero no con las connotaciones de antes, un poquito menos y cada vez menos. Y vamos a llegar a un estado, yo diría, de igualdad, como decía Monteforte. Yo quería decirte también que la educación sexual es en todas partes necesaria para saber que con ella se vive mejor por los beneficios inmediatos, entre otros, la producción de endorfinas cuando uno tiene una relación. Es un estado de satisfacción inmenso y yo preconizo que se haga lo más que se pueda la relación sexual, que no es patrimonio exclusivo de los jóvenes. Hay personas de 90 años como Carilda, o como Mario Monteforte Toledo, o como Oscar Niemeyer, que a los 100 años, Oscar Niemeyer fue el que hizo la encantadora Brasilia. A los 100 años estaba todavía haciendo obras arquitectónicas, murió a los 104 años, o como Compay II. Te voy a leer una cosa, no sé si lo permites, de Carilda. Por favor. Oliver, sí. Porque es muy lindo donde dice, y perdonen por cómo va a terminar el poema, te borraré con una esponja de vinagre, con un poco de asco, te borraré con una lágrima importante o un gesto de descaro, te borraré leyendo metafísica con un telefonazo o los saludos que doy a la ceniza con una tos o un cárdeno minuto. Te borraré con el vino de los locos, sacándome estos ojos, con un varón metido aquí en mi tumba. Te borraré con juegos inocentes, con la vida o con la muerte, aunque me vuelva monja o me haga puta. Muy profundo el poema y muy duro también. Pero esto te da una idea de lo que es el feminismo. Claro. Y seguirá así. Claro. No, pues obviamente es un tema bien importante, ¿no? Porque muchos de nuestros males se le atribuyen al machismo. Hablábamos un amigo que encontramos casualmente hace algunos momentos y él me comentaba de que, bueno, es que México es el país más machista de América Latina, comentábamos. Él dijo, no, yo creo que ahora está haciendo Guatemala, pues, ¿no? Sí. No sé si realmente esto es así o no, porque yo también creo que Guatemala se ha venido transformando en el sentido de que más mujeres tienen acceso. Sí. Para mí todo el problema, lo fundamental, Osvaldo, es el hecho del acceso a la educación. El hecho de que a través de tener pues esa capacidad de formarnos, de tener un mejor ingreso económico, y aunque no fuera económico, de tener un mejor ingreso cultural, va transformando al ser humano. Porque eso yo creo que es la parte fundamental. Europa vive épocas de tremendas dificultades económicas, pero sin embargo culturalmente sigue siendo tremendamente rico. Que eso como que transforma también al ser humano, pues. Sí, yo pienso que sí. Y pienso que es fundamental, absolutamente fundamental, la educación. Aquí existe el machismo, un poco, cada vez menos. Me impresionó mucho ver a los huitecos, porque estos artistas, que son muy buenos, por cierto, tienen un mensaje inconsciente, por supuesto, machista, con un cierto menosprecio a la mujer. Pero lo que más me impresionó es que las mujeres estaban encantadas y se reían y aplaudían. Y yo no entendía eso, cómo recibiendo de cierta manera sutilmente un atropello, estuviesen contentas. Es parte de la educación, de lo que hemos recibido. No se te olvide que nosotros somos producto de nuestra historia. Esto es muy importante, producto de nuestra historia, y no solamente mediata, es decir, con nuestros padres o nuestros abuelos, va muy lejos, va muy lejos. Hay estudios en los que se detecta que uno es el producto
de una historia que va por varios siglos, 5 o 6 siglos. Claro. Hay el ejemplo de una mujer que no quedaba embarazada, no tenía ninguna causa orgánica, y entonces va con una psiquiatra que hace ese tipo de terapia, y le cuenta a ella que no quedaba embarazada, y dentro de la terapia le refiere que sus familiares todos son militares. Dice, mi padre es militar, mi abuelo es militar, mi bisabuelo es militar, e inclusive hay miembros de mi familia que fueron a las cruzadas. Entonces la doctora le pregunta, ¿y usted ya leyó el libro de Ben Jalloun, Las cruzadas vistas por un musulmán? Y ella le dice, no. Entonces, ¿no sabía usted que en las cruzadas los soldados amputaban las manos y los pies de los niños árabes? No, pues ahora lo sabe, y le propuso aprender una canción de cuna que les enseñó una árabe, la cantaron, terminó la terapia, y al año recibí una carta para esta doctora diciéndole, estoy embarazada. Sí, no, es interesante. Bueno, pues mira, Osvaldo, verdaderamente, ¿no? Por favor. Te quería decir también otra cosa, que, por ejemplo, cuando descubre Dios que Eva le dio la fruta prohibida a Adán, se enoja mucho y le dice, parirás con dolor. Y fíjate que el profesor Deleuze y los rusos descubrieron una técnica que se llama parto psicoprofiláctico. Yo era el vicepresidente aquí en Guatemala de esa asociación que fundó el doctor McDonald, que en paz descanse. Y allí aprendía la mujer, o aprende en Europa, a controlar las contracciones musculares. Y no le dicen dolor. Y yo vi con el profesor Deleuze a mujeres salir del quirófano caminando y no hacer la tradicional episiotomía. Claro. Fíjate, pues o no sea tener que esta... es lo contrario. Claro, lo bíblico, paridad con dolor, ¿verdad? Sí. Mire, yo nos vamos terminando ya acerca de esto, ¿verdad? Y hay muchas cosas que tenemos que hablar, pero obviamente el hecho del machismo todavía existe, el hecho de la no discriminación, porque la ha ido superando afortunadamente, Sí. pero sí esta ataque, digamos, contra el pleno valor de la mujer. Algo que me impresionó muchísimo recientemente es que en el Arco del Triunfo, y te lo comentaba antes del programa, hay una flama eterna que está perpetua ahí y está hacia el soldado desconocido. Pero una asociación feminista hace unos pocos años pidió y puso una placa en la cual decía, esta placa es en honor de alguien más desconocido que el soldado desconocido, la esposa o la compañera del soldado desconocido. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros en estos 2 programas con el doctor Osvaldo Mazariegos. Indudablemente hay que superar el machismo, indudablemente tenemos que tener una sociedad en la cual todos tengamos la misma oportunidad, que exista ese balance de ese 52 contra 48% actualmente, porque verdaderamente será la única forma en que tendremos una sociedad armónica y estable. Muchísimas gracias, Osvaldo, por haber estado con nosotros esta noche, y a ustedes que nos vieron y nos escucharon, pues nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Gracias, Osvaldo. A ti, muchas gracias. Y al estimado público televidente también. Gracias. Y mil excusas, por favor, por las palabras.